Continuamos en nuestra transmisión especial posterior al segundo debate entre las y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo, te toca la palabra. Te estamos hablando sobre el turismo cultural que propone una de las candidatas para fomentar el desarrollo en la ciudad. ¿Qué opinas de este concepto? Yo creo que es muy adecuado. Yo creo que en general todos los aspirantes deberían de concentrar ahí su creatividad sustentada. La Ciudad de México es de las principales del mundo y tiene ahí una vocación clarísima. Sin duda alguna. Dime, por favor, ¿tú qué opinas con respecto a la propuesta de otra candidata que es impulsar el desarrollo rural en las zonas en las que se siembra en la capital del país? Yo creo que es una muy buena intención, pero si quieren generar crecimiento, la aportación del sector agrícola en la ciudad es mínima. Yo creo que se tiene que cuidar más desde una perspectiva cultural. Ya hay ferias que se organizan en Milpa Alta y en Tláhuac para esos efectos. En la Feria del Amaranto, es decir, creo que habría más valor agregado así, porque darle una vocación agrícola a la capital sería para mi gusto un error. Miguel, un candidato dijo que la base de la economía en México está hecha por los oficios, por los pequeños empresarios, también por los taxistas, y que ellos son a los que hay que apoyar. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que hay que apoyar a todos los mexicanos. A todos. A todos los capitalinos que en diferentes circunstancias están en una dinámica de crecimiento, que aportan a la sociedad, que siguen permitiendo que esta ciudad siga creciendo. Y no solo un candidato, sino hubo varios los que presentaron propuestas. A mí me llama mucho la atención el plan de inversión que presenta Alejandra Barrales, que creo que es necesario para la ciudad, y creo que es importante sí dotar de estos apoyos, pero también reconocer lo que no se ha hecho. Ya lo platicaban hace rato, hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Se ha avanzado, pero se tiene que seguir creciendo en esta ciudad, y por supuesto no dejarlo en manos de irresponsables que bien podrían afectar pues no solo la economía de los capitalinos, sino impactar en la de todo el país. Iván, los apoyos que propone la coalición por la Ciudad de México al frente, ¿cuál es tu postura al respecto? Pues, Claudia Sheinbaum, cuando habló justo del tema de los damnificados del sismo, que era algo que queríamos tocar, habla de la Ciudad de México, de no cobrarlos, no volverlos a deudores de la banca, los damnificados del sismo, ¿no? Entonces, me parece que Claudia Sheinbaum representa como la continuidad de un andamiaje, digamos, de derechos sociales, ¿no? Al final es la candidata del partido que tiene como candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De la coalición que lo tiene. Entonces, me parece que la candidata está hablando de ahí de un proyecto de continuidad que pues se escucha muy bien en el papel. Del otro lado, ¿no? La candidatura de Alejandra Barrales, que insiste en este juego político de quién va en primer, quién va en segundo lugar, que son los que en realidad están contendiendo, pues su partido los diputados, ¿no? Asambleístas del gobierno del PRD, pues hicieron ahí un manejo sumamente opaco. De hecho, se mencionó en el debate, ¿no? El fondo de 30,000 millones de pesos para el rescate de la Ciudad de México se manejó con tal opacidad que los observadores ciudadanos dijeron, no va más, no, esto es un juego cínico. Entonces, a mí me parece ahí que también hay una especie ahí como de contradicción, no veo congruencia política en la propuesta de Barrales, y ahí están ahí dos posturas. Miguel, ¿ves congruencia en la propuesta política de Barrales al respecto de lo que se refiere a Iván? Yo creo que más allá de todo lo que hemos venido platicando, este tema tan sensible para la Ciudad de México, debemos de reconocer que esto puede ocurrir nuevamente. Que esta situación, de hecho, hoy vivimos un simulacro en la Ciudad de México, que es una situación que claramente puede repetirse y que sin duda hay que tener y encontrar los mecanismos adecuados para que esos apoyos lleguen directamente a las personas que lo necesitan. Eso es importante. Rodrigo, la atención a las víctimas de los sismos del año pasado, ¿cuáles fueron las propuestas de las y los candidatos, las estrategias para cumplir estas propuestas? En esencia, fue propuestas no sustentadas, simplemente decir, nosotros vamos a poner todo lo que se requiera, edificios, etcétera, y no se ve la propuesta específica de cómo sustentarlo. Yo creo que ahí se quieren salvar culpas, lo mencionaron en el mismo debate, la parte de Rebsamen, que afecta a Sheinbaum por la delegación que gobernaba, y la parte de la grandísima corrupción de la Ciudad de México, que también se mencionó, una bancada como la del PRD, tratando de usufructuar 17,000 millones de pesos. Esto en verdad sí me habla de un problema mayúsculo, y que en verdad la obesidad del gobierno, la negligencia en varios de los rubros y esa incapacidad para atender
un problema real, urgente, debería de ser correspondido por propuestas más serias. Antonio, propuestas serias con respecto a la atención a las víctimas del sismo, ¿viste tú? No, vi más descalificaciones. Y creo que si desatoraran los trámites burocráticos y dejaran de lucrar políticamente con eso, le harían un gran favor a la ciudadanía. Sin duda alguna. Y en materia de educación, Iván, ¿cuáles fueron las propuestas para mejorar la impartición educativa en la capital del país? Pues está esta propuesta que yo recuerdo mucho de Barrales, porque incluso la apoyó con un gráfico con el tema de dar transporte gratuito a estudiantes de la Ciudad de México. Pues me parece una medida francamente asistencialista. Se mencionó también en el debate, no recuerdo si fue Ricardo o Rafael quien lo mencionó. Habría que considerar si la deserción, ¿no? Y ese es un tema, ¿no? Porque también está, pues, los miles de jóvenes en la Ciudad de México que no tienen acceso, ya no digamos a educación universitaria, ¿no? Sino educación preparatoria, ¿no? Atender las causas de por qué no están. ¿Por qué no están en las universidades, en las escuelas estos jóvenes? Y de nuevo mencionar, yo también vi ahí una ausencia de propuestas de parte de Claudia Sheinbaum. Escuché por ahí un tema como de continuar el derecho a la educación y demás, pero no es específica en cómo se va a atender. Y a la pregunta concreta de atraer el presupuesto, que el gobierno de la Ciudad de México administre el presupuesto de educación, pues hicieron mutis, por lo menos Claudia Sheinbaum hizo mutis, y ahí me parece que hay un tema, pues una ausencia importante. Miguel, fomentar la educación, llevar a los niños a las aulas. Yo creo que es lo más importante, ¿no? La educación en nuestro país. Sin duda es un tema que pues todos deben de atender, y quizás muchas propuestas podrían parecer insensatas, otras no tanto. Yo sí creo que es importante que pongan especial reconocimiento en el apoyo a los estudiantes para que vayan a las escuelas, para que tengan los libros que necesitan ocupar, para que tengan el acceso a internet. Yo estudié en la UNAM y para mí sí era importante mis compañeros que venían desde lejanas partes de la ciudad, que donde hacían varias horas de camino, pues tener esta satisfacción, este apoyo para poder estudiar. Y no solo eso, también Alejandra abundó en que se construiría una nueva ciudad universitaria, además de la que ya se tiene en Coyoacán, en los terrenos, en los espacios que dejará el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Creo que ahí sin duda hay que decir no solo el qué, sino decir cómo, y que en verdad sea en beneficio de los estudiantes de nuestra ciudad. Rodrigo, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Sí, a mí en verdad me preocupó y mucho la propuesta de la nueva ciudad universitaria 2, toda vez que se hizo sobre la base de 100,000 rechazados, como ubicando que en automático te rechazan acá, pues yo te pongo universidad. Si nos ponemos a ver lo que ha sido el experimento de la Universidad de la Ciudad de México, es un fracaso redondo en términos de rendimiento escolar, en términos de deserción, en términos de titulación. El creer que una persona que ha sido rechazada, tú le tienes que poner una universidad, en términos de política pública, es un desastre. Si están rechazados, uno tiene que atender primero qué es lo que necesita ese joven para poder aprovechar estudios superiores, no ponerles una universidad patito a costo del presupuesto público y ahora aumentarlo con 100,000 rechazados, utilizando un terrenazo que va a ser una fuente de corrupción extraordinaria. Miguel. Creo que es importante precisar que Alejandra lo ha dejado muy claro, esto va a ser en franca coordinación con la Universidad Nacional, porque sin duda, más allá de si son rechazados o no, hay que buscar que se eleve el nivel de los estudiantes, pero también que se les permite el acceso para que estudien todos ellos. Antonio, ¿aún rechazados tienen derecho a la educación? Es complicado ese punto. Yo creo, porque además las carreras son muy específicas y son ingenierías. De por sí, las ciencias y las matemáticas y las ingenierías ni siquiera en la UNAM terminan llenándose. Entonces, si los rechazan, tiene que haber un criterio. Yo lo que pienso es que todos los defectos que se tienen en la educación media superior no se pueden suplir con la construcción de una ciudad universitaria, nada más por el hecho de que tengo el derecho a la educación. Sobre todo en carreras que son tan específicamente técnicas como los ingenieros automotrices, ingenieros aeronáuticos. Eso sí también coincido con la visión. No puede ser. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa. Vamos a regresar con sus conclusiones sobre el segundo debate entre las y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No se vaya, es breve, regresamos.